Hola queridos amigos y hermanos, el día de hoy vengo ante ustedes para presentar otro tema bíblico de Daniel capítulo 7. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7 acerca de lo referente de las cuatro bestias de Daniel. Y antes de comenzar el tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, y moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y ahora que dirigimos esta oración, sea hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, allá en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo sea derramado en este lugar, y tomes, Señor, mi cerebro, mi mente, mi corazón, para que la palabra que va a ser expresada sea dirigida por el poder del Espíritu Santo, y que Él sea nuestro Maestro, y que tus santos ángeles sean en este lugar. Y si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre misericordioso, seas tú borrándolo, de manera que tu palabra que va a ser predicada lleve, Señor, el poder del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio y de la historia de este mundo que está siendo dirigida por ti y que va a tener una finalidad, y que nosotros debemos de prepararnos para que cuando tú regreses podamos irnos contigo a morar en la patria celestial. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, y la iluminación de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Daniel capítulo 7, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visiones de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Entonces vemos claramente que Daniel tuvo visión de cuatro bestias que se levantaban en el mar y que combatían. Y él relató lo principal del sueño, del asunto, y lo dejó escrito en la palabra de Dios, y por eso aparece esta escritura en Daniel capítulo 7. Y vamos a mirar que algunos símbolos de estas bestias, de estas cuatro grandes bestias que ve Daniel, y de lo que él relata, y entonces vamos a interpretar algunos símbolos que habla de las bestias que tiene, y entonces vamos a darle desarrollo a este tema. Espero que se quede, que lo escuche, lo oiga hasta que se termine, y porque vamos a continuar lo que veníamos estudiando de Daniel capítulo 2, y para ir relacionándolo con la historia, como lo venimos desde el capítulo 1 que venimos estudiando a Daniel, capítulo 2, y hoy vamos a estudiar el capítulo 7 y las cuatro grandes bestias. Entonces, dice que el viento, del arameo ruach, aquí equivalente al hebreo ruach, que tiene una variedad de significados tales como en Jeremías 2:24 nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 2, versículo 24, nos habla de la siguiente manera. 2:24. 2:24. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallará. Entonces vemos que la palabra ruach, del hebreo, del arameo ruach, en Jeremías 2:24 nos habla de viento. Esta es traducida como ¿qué? Como viento. En Job 19:17 nos habla de la siguiente manera. Job 19:17 nos habla de la siguiente manera. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Entonces también es traducida la palabra ruach
es traducida como aliento. En Salmos 32:2 nos dice de la siguiente manera. Salmos 32:2 nos habla de la siguiente manera. La palabra rugar, 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces también es traducida como espíritu humano. Y en 51:12 de Salmos nos habla de la siguiente manera. 51:12. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces también habla del espíritu divino. La palabra traducida ruaj. En Daniel capítulo 7, versículo 2, nos habla de que Daniel tuvo una visión y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche en Daniel 7:2 y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Entonces vemos que aquí nos dice los cuatro vientos, o sea, provenientes de los 4 puntos cardinales, representaban sin duda a las actividades políticas en diversas partes del mundo. Entonces, Jeremías 49:36 nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 49, versículo 36. 49:36 nos habla de la siguiente manera. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En Daniel 8:8 nos habla de la siguiente manera. Daniel 8:8, y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, he aquí, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de ¿qué? Del cielo. Entonces aquí vemos la palabra también viento, pero esta palabra viento viene de la palabra guaj. Combatían arameo guaj. Y en Daniel 11:4 también nos habla de la misma palabra. 11:4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces vemos que la palabra viento también para el hombre o para el aliento de vida es ruaj. Pero la palabra aquí en arameo para viento significa el arameo guaj, que significa agitar. La forma del verbo sugiere acción continuada. Entonces vemos que combatían en la gran mar, quiere decir era que naciones iban a levantar, ¿para qué? Para pelear, para guerrear una bestia contra otra. Entonces, la palabra agitar, el gran mar, no se especifica ningún cuerpo de agua, tal como el mar Mediterráneo, o el mar es aquí un símbolo de las naciones del mundo, en el gran mar, de la humanidad en todos los siglos. Apocalipsis 17:15 nos habla de la siguiente manera. ¿Qué simboliza el mar? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sabes qué significa el mar? Personas, seres humanos, que se levantarían. Isaías 17:2 nos habla de la siguiente manera. Isaías 17, versículo 2 dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y el versículo 12 nos dice de la siguiente manera,
Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto, como bramido de muchas aguas. Entonces son las naciones. Las naciones combatían en la ¿qué? En la gran ¿qué? Mar. Entonces, Jeremías 46:7 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 46:7. Jeremías 46, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Entonces vemos que las aguas simbolizan ¿a qué? A las naciones o a la humanidad, a las personas, a los seres ¿qué? Humanos, y combatían. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 2, dice que combatían en la gran mar. Entonces, cuatro grandes bestias o cuatro bestias. ¿Qué simboliza bestia en la Biblia? ¿O qué es el símbolo de bestia? En Daniel capítulo 7, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la ¿qué? En la tierra. ¿Qué simboliza bestia en la Biblia? Bestia simboliza reino, o reyes, o imperios. Eso es lo que simboliza bestia en la Biblia. Entonces vemos que se le iban a levantar cuatro reinos. Las cuatro bestias simbolizan cuatro reinos. Por lo general, se acepta que estas cuatro bestias representan los cuatro poderes simbolizados por la imagen de Daniel 2. Recordemos que habíamos estudiado en un estudio anterior, Daniel 2, que estaba hablando de la imagen de Daniel 2, 38 al 40, dice, donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte, como el hierro y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces vemos claramente que las cuatro grandes bestias representan los cuatro metales que también estaban en la ¿qué? En la imagen. La cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. A Daniel le fueron mostradas cuatro bestias que subían en la gran mar. Entonces, la diferencia de la cual se habla aquí, dice aquí, simbolizan cuatro reinos. Por lo general se acepta que estas cuatro bestias representan los mismos cuatro poderes simbolizados por la imagen de Daniel. Entonces dice diferentes. La diferencia de la cual se habla aquí, se ilustra por los diferentes metales representados. Dice que la bestia subía. ¿La bestia qué? Subía de la mar. Las potencias mundiales que representan no ejercieron su poder en forma simultánea, sino sucesiva. O sea, un reino derroca al otro y el otro derroca al otro, y así, en forma sucesiva, fueron estos cuatro ¿qué? Estos cuatro grandes reinos que se levantaron en este mundo y que se levantaron desde el tiempo de Babilonia hasta el Imperio Romano. Pero entonces vamos a mirar que a Naucoroso se le mostró una imagen, pero a Daniel se le mostraron cuatro grandes bestias. Entonces, en Daniel capítulo 7 nos habla de la primera bestia que se le presentó en visión a Daniel en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. El versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces la primera bestia que se le mostró a Daniel era como un león. Era un león con alas de ¿qué? De águila. Entonces, ¿qué simboliza esto? Un león con alas de águila. Un símbolo muy adecuado para representar a Babilonia.
Era común la combinación del león con las alas de águila, a veces con garras o pico, otras combinación era con cabeza de león. El león alado era el animal símbolo, a menudo representaba combatiendo junto a Marduk, el dios patrono de Babilonia. O sea, el león era alguien que representaba como peleando con el dios patrono de quién, de Babilonia, que se llamaba Marduk. Otros profetas en la Biblia se refirieron al rey Nabucodonosor por medio de figuras semejantes a estas. En Jeremías capítulo 4, versículo 7, nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 4, versículo 7 dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Este está hablando ¿de quién? De Nabucodonosor. En Jeremías 57 nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 50, versículo 7. Nos habla de la siguiente manera, hablando de Babilonia representada por un león. 50, 17, dice de la siguiente manera. Rebaño descarriado es Israel, el leones los dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Entonces vemos que lo representa a Babilonia como un ¿qué? Como un león. Entonces por eso dice que a Daniel se le mostraron 4 grandes bestias y él estaba en el reinado ¿de quién? De Babilonia. O sea, estaba en el reinado de Belsasar, ya estaba por terminar el reinado de Babilonia. 50:44 nos dice de la siguiente manera, de Jeremías: he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? He aquí que como león subirá. O sea, ¿quién subiría? Nabucodonosor. O sea, vemos claramente que se estaba representando ¿a qué? A Nabucodonosor como un ¿qué? O el reinado de Nabucodonosor o el imperio babilónico como un león. En Lamentaciones 4:19 nos dice de la siguiente manera. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. Entonces vemos al león con alas ¿de qué? De águila. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza el león con alas de águila? El león como rey de las fieras y el águila como reina de las aves representa adecuadamente el imperio de Babilonia en el apogeo de su gloria. El león se destaca por su fuerza. ¿Por qué se destaca el león? Por su fuerza. Mientras que el águila es famosa por el vigor y el alcance de sus vuelos. El poder de Nabucodonosor se sintió no solo en Babilonia, también se sintió desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y desde Asia Menor hasta Egipto. Por eso es adecuado representar el alcance del poder de Babilonia con un león dotado de alas ¿de qué? De águila. Por eso vemos que él estamos hablando de estos símbolos para mirar que a Daniel se le muestra y que lo que sucedió con Daniel capítulo 2, también en Daniel capítulo 7, y está hablando de los mismos que, del mismo imperio, o sea, del imperio babilónico, la representado por el león. Entonces el león es y representado también por las alas de águila. O sea, por eso es adecuado representar el alcance del poder de Babilonia con un león dotado de alas de águila, porque se sintió por todo el mundo mediterráneo en aquel entonces que había. Entonces dice que las alas del gran águila fueron ¿qué? Arrancadas del león. El león ya no podía ¿qué? ¿Qué representa o qué simboliza las alas arrancadas?
del león. El león ya no podía volar como águila para alcanzar su presa. Esto refiere indudablemente al tiempo cuando reyes menos poderosos siguieron a Nabucodonosor en el trono de Babilonia, gobernantes durante cuya administración Babilonia perdió gloria y poder. Algunos han sugerido también que esto es una posible referencia a la última parte de la vida de Nabucodonosor, que la miramos en Daniel capítulo 4, 31 al 33, cuando a él le ocurrió que le tocó comer pasto. Dice de la siguiente manera, 31 al 33. Aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Esto le ocurrió ¿a quién? A Nabucodonosor. Entonces, por eso habla aquí que sus alas fueron ¿qué? Arrancadas, cuando durante 7 años le fue quitado no solo el poder, sino también la razón. O sea, Nabucodonosor se ensoberbeció contra Dios, no quería darle la gloria a Dios, que él le había dado el imperio, el reino y el poder, sino que él se lo atribuyó a él mismo o a su dios Marduk, y a su grandeza y a su poder, y nunca quería darle la gloria a Dios, y Dios, para poder que lo reconociera, lo puso a comer hierba 7 tiempos, o sea, 7 años. Y después de esto reconoció Nabucodonosor a Dios, y le fue restituido su reino. Entonces vemos que esto es lo que dice de las alas arrancadas. Perdió también Babilonia a través de los reinados, después de Nabucodonosor, perdió también su fuerza y su poder. Entonces fue perdiendo su fuerza. Se puso a diestra sobre sus pies. Un león erguido como un hombre indica la pérdida de las cualidades distintivas de un león. O sea, se puso a diestra sobre sus pies. Entonces un león erguido como un hombre indica la pérdida de las cualidades distintivas de un león. O sea, un león es feroz y a un hombre le tiene miedo, pero ya aquí estaba perdiendo ¿qué? El poder, estaba perdiendo lo Babilonia. Entonces dice, corazón de hombre. El apodo del rey Ricardo, corazón de león, indicaba valor y osadía, poco comunes. A la inversa, un león con corazón de hombre señalaría cobardía y timidez. En sus años de decadencia, Babilonia se debilitó a causa de la riqueza y el lujo, y cayó. ¿Y cayó en las manos de quiénes? De los medos y los persas. Entonces vemos que Daniel 7:5 nos habla de la siguiente manera. Entonces, el reinado de Babilonia, estamos hablando de algunos símbolos de estas 4 grandes bestias. Y entonces el león representa ¿a quién? Al reinado de Babilonia. Y vemos estas características que él tenía, o estos símbolos, y vemos su representación de cada de estos símbolos. Y Daniel 7:25 nos habla de otra bestia. 7:5, perdón. Dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, demora mucha carne. Entonces vemos que la primera bestia es el león, que es el rey de la selva. El águila es veloz, y vemos la cabeza de oro. Entonces ese es el mismo reinado, Babilonia y la cabeza de oro, y el león dotado con las alas de águila. Entonces vamos a mirar cuál es el segundo reino, o la segunda bestia, de Daniel capítulo 7, que es comparada con un oso. Dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne.
Entonces vemos aquí que aquí vemos también unos símbolos. Aquí vemos otros símbolos de la segunda bestia, que es semejante a un ¿qué? A un oso, la cual se alza de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas y entre los dientes, y le fue dicho, así, levántate, devora mucha carne. Entonces vamos a mirar qué es el oso. ¿Quién es el oso? ¿O a quién simboliza el oso? Vemos que los pechos y brazos de plata simbolizan ¿a quién? A los medos y los persas. Entonces, ¿a quién simboliza el oso? A los medos y los persas, al imperio persa o medo-persa. Entonces el imperio persa o medo-persa corresponde con la plata de la imagen de Daniel 2:39, como lo leíamos en el capítulo anterior, Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, después del oro seguía la ¿qué? La plata. Entonces vemos claramente que este reino sería inferior. Y en 2:32 nos está hablando de la cabeza de esta imagen era de oro fino y sus pechos y sus brazos ¿de qué? De plata. Entonces sigue el oso. Entonces el oso es inferior como la plata. O sea, como la plata es inferior al oro, así también en algunos aspectos el oso es inferior al león. Isaías 13, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 13. Isaías 13, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia de fruto. Del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos. Recordemos que cuando Babilonia fue tomada por los medos y los persas, se desvió el río Éufrates, entraron los medos y los persas. Y aquí en Isaías 17, aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Entonces vemos que desde hacía años antes Dios había profetizado por el profeta Isaías que Babilonia iba a ser derrocada por los medos y los persas. Entonces vemos que la palabra de Dios, por eso yo cuando comencé a estudiar la palabra de Dios y comencé a ver esto, yo decía, Señor, gracias porque me has dado este conocimiento y me has podido entregar esta maravillosa verdad, porque todo lo que se decía se ha cumplido y por eso la Biblia se interpreta ¿con qué? Con la historia bíblica. Por eso el estudio de la Biblia con la historia nos ayuda a desenmascarar todas estas cosas. Por eso Dios quiere que el pueblo estudie la profecía. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Por eso nosotros, para poder que vivamos un evangelio puro, debemos verdaderamente estudiar la profecía y mirar los cumplimientos que se decían antes. Por eso Dios conoce desde antes lo que va a venir en el futuro, porque Él conoce todo desde el principio, porque Él conoce nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, y sabe qué pensamos. Nosotros somos criaturas. Él sabe qué iba a ser de estos imperios, qué iba a pasar con estos imperios, y por eso Él los dejó escrito en la Biblia y enseguida nos lo da a nosotros para que lo estudiemos. Por eso dicen estudiar las escrituras, escudriñar las escrituras. Nosotros debemos de escudriñarlas para poder encontrar todo esto. Cuando yo comencé a escudriñar las escrituras e encontré todo esto y dije, verdaderamente la palabra de Dios es que, ¿verdad? Porque lo comprobé con la historia y verdaderamente compruebo que sí hubieron estos reinos y que estuvieron y que de ahí viene todo lo que vamos a seguir estudiando acerca de los 10 reinos, de los cuernos y de todo esto, hermanos y amigos que me escuchan. Entonces, sin embargo, el oso es cruel. ¿Cómo es el oso? El oso es cruel y capaz, dice, y rapaz, características que se le atribuyen a los medos. O sea, los medos eran crueles. Entonces, ¿los medos eran qué? Crueles. Los medos eran crueles. Era una atribución que se le hacía a los medos. Por eso dice que los medos, eso entraban y arrasaban con lo que fuera, estrellaban niños, los mataban, eso acababan con una nación, la acababan completa. Eso no tenían nada de temor, sino que ellos llegaban y acababan con lo que tenían que acabar.
Entonces, por eso vemos que allá en 13:17 nos habla de que he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Sabes contra quién los iba a lanzar? Contra Babilonia. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Entonces dice que se alzaba de un costado más que del otro. El oso se alzaba más de un costado que del otro. Vamos a mirar este simbolismo a qué se refiere. Entonces, Media, o sea, los medos, Media cayó ante Ciro, que era el rey de los ¿qué? De los persas, antes de que cayera Babilonia. Ciro, que había llegado a ser rey de Persia, siendo vasallo de Media, o sea, de los medos, derrotó a Astiages de Media en el año 553 antes de Cristo, 550. Así, los persas que estaban subordinados a los medos llegaron a tener el poder dominante en lo que había sido el imperio medo. Entonces, vemos que Ciro era vasallo ¿de quién? De Astiages, rey de los medos. Pero Ciro le ganó la batalla ¿a quién? Astiages. Y subyugó ¿a quién? Al reino medo, a los medos. Entonces subieron los persas, por eso dice que de un costado más que del otro. Entonces, ¿quién se alzó más de un costado más que del otro? O sea, al derrocar Ciro a Astiages, entonces subió al reino primero. Pero miremos lo que ocurre con estos reinos. Entonces, cuando en el tiempo antiguo algún rey subyugaba al otro y el rey se sometía, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, él lo hacía su vasallo y seguía siendo rey de la nación, pero él dominando, el que lo sitiaba, el que le ganaba la batalla. Entonces, los persas que estaban subordinados a los medos llegaron a tener el poder dominante en lo que había sido el imperio medo. La posición honrosa de Darío de Media, después de la conquista de Babilonia, demuestra el respeto de Ciro para con los medos, aun cuando él mismo tenía realmente el poder. Entonces vamos a mirar cómo fue el respeto que tuvo este hombre, este rey Ciro con Darío, el Medo. ¿Cómo fue? Daniel capítulo 5. Esto fue cuando tomaron a Babilonia. Daniel capítulo 5, versículo 28, dice de la siguiente manera: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. El versículo 30 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, Ciro toma el poder, con los medos, siendo ellos sus vasallos, pero ¿qué dijo Ciro? Yo no voy a reinar primero, vas a reinar tú, Darío, reina tú. O sea, vemos como esa humildad de Ciro, a pesar de que él tenía el poder y él podía haber sido el rey primero, pero le dijo a Darío, tome usted y sea usted el rey. Eso es cortesía, eso es una cortesía entre reyes y no supremacía. No que, y aunque tú niegas la supremacía, pero hoy en día muchas veces la gente quiere la supremacía y no quieren dejarla. Y no quieren que si una persona surja, él, a pesar de que él estaba ya derrotado, lo dejó que surgiera y que fuera el rey. Eso se ve, eso es cortesía, eso se ve bueno, se ve bonito entre dos personas que tuvieron una batalla pero que se reconciliaron y el uno se sujetó al otro. Y el otro, siendo el gobernante, le dejó al otro que gobernara. Qué bueno que estas enseñanzas nos dejen a nosotros para que aprendamos a verdaderamente ser humildes de corazón. Dice, pero el prestigio más antiguo de Media se refleja en la frase medos y persas. Por eso primero vienen los medos y los persas, que se aplica a las conquistas, a los conquistadores de Babilonia. 3 costillas, dice, muchos comentadores las han considerado como símbolo de los 3 principales poderes que fueron conquistados por el imperio medo-persa: la India, Babilonia y Egipto. Entonces ellos conquistaron India, Babilonia y Lidia, Babilonia y Egipto. O sea, una ciudad, o sea, un imperio o un estado que se llamaba Lidia, Babilonia y Egipto. Ellos fueron conquistando estas naciones
estos imperios. Y vemos que conquistaron al imperio de Babilonia, naciones y imperios. Entonces, Daniel 7:6 nos habla de otra tercera bestia. Entonces, ¿quién es esta tercera bestia? La tercera bestia nos habla en Daniel capítulo 7, versículo 6. Nos habla de la siguiente manera. Después de esto miré y aquí que otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces vemos ya a una bestia semejante a un ¿qué? A un leopardo, ¿a un qué? A un leopardo. Habacuc capítulo 1, versículo 8 nos habla de la siguiente manera. Habacuc capítulo 1, versículo 8 nos dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Vemos a un leopardo con alas de ¿qué? De ave, con alas de ave. Oseas capítulo 13, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Oseas 13, 7. Oseas capítulo 13, versículo 7. Nos dice de la siguiente manera. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Entonces dice, el leopardo es un animal feroz y carnívoro. ¿Es un animal qué? Feroz y carnívoro. Es el leopardo. Notable por su velocidad y la agilidad de sus movimientos. El poder que habría de seguir al imperio persa se identifica en Daniel capítulo 8, versículo 21 con el siguiente imperio. El macho cabrio es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey ¿qué? Primero. Entonces vemos que también está el imperio de Grecia está en Daniel 2:39, que nos habla de la siguiente manera. En Daniel 2:39, que nos dice y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el 2:33 dice sus piernas de hierro y sus 32 dice la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y brazos de plata y su vientre y sus muslos de ¿qué? De bronce. Entonces vemos que aquí nos está hablando de la misma, o sea, de la imagen de Daniel, de su vientre y su muslo de bronce. Este es el rey de Grecia, como bronce. Entonces, en el 336 a.C., Alejandro heredó el trono de Macedonia, estado semigriego, en la frontera norte de Grecia. El padre de Alejandro, Filipo, ya había unido bajo su dominio, su dominio a la mayoría de ciudades, estados de Grecia. Por el año 338 a.C., Alejandro mostró su temple al aplastar revoluciones en Grecia y Tracia. Después de haber restablecido el orden en su propio reino, Alejandro se lanzó a la tarea de conquistar el imperio persa. En Daniel capítulo 8, versículo 4, dice de la siguiente manera: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vemos que este reino de Grecia o Alejandro Magno lo está representando por un macho cabrio que venía al carnero, que el carnero es representado por él, los medos y los persas. Entonces vemos que este macho cabrio representa al poder de Grecia y el vientre y los muslos de bronce representan al reino de ¿qué? De Grecia, de la imagen del capítulo 2. Por eso vemos que a Nabucodonosor se le muestra una imagen y a Daniel 4
grandes bestias. Entonces, cuando estudiamos Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, es un paralelismo, lógico, lo estudiamos aparte para que podamos comprender mejor el estudio de esta maravillosa profecía y de estos 4 imperios que sucedieron en la tierra. Entonces, en el año 334 antes de Cristo, Alejandro cruzó el Helesponto para poder tomar a los medos y los persas y entró en territorio persa, porque ya había pasado el reino de Darío y ya estaban dominando ¿quiénes? Los persas. Con solo 35.000 hombres pasó Alejandro Magno para derrotar a los reinos de los medos y los persas. La insignificante suma de 70 talentos en efectivo, eso llevaba en el dinero, y llevaba 35.000 hombres y 70 talentos en efectivo. Y provisión para solo un mes. ¿Eso llevaba a quién? Alejandro Magno, para derrotar a los medos y los ¿qué? Y los persas. Entonces dice que la campaña fue una serie de ¿qué? De triunfos. O sea, todo estaba marcado por la historia. O sea, ya Dios había dicho lo que tenía que pasar. ¿Y por qué? Como le digo, Dios conoce el principio porque Él es el creador y el que sabe todo. Entonces sabía que estos reinos iban a ¿qué? A concluir, a pasar. La primera victoria fue lograda en Gránico en el año 334, la segunda en Iso en el año 336, al año siguiente y otra en Tiro, o sea, él también triunfó en Tiro. Un año después, pasando por Palestina, Alejandro conquistó a Gaza. Eso arrasó con todo. Y después entró en Egipto, virtualmente se posicionó de allí en el año 331. ¿En dónde? En Egipto, allá. Y en el año 331 a.C. fundó la ciudad de Alejandría. Se declaró a sí mismo sucesor de los faraones y sus tropas lo aclamaron como un dios. ¿Eso pasó con quién? Con Alejandro Magno. Ya las tropas consideraban a Alejandro ¿un qué? Un dios. Entonces vemos que cuando nuevamente en ese año emprendió, o sea, en el año 331, en ese año emprendió la marcha, dirigió sus ejércitos hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. Los persas le hicieron frente, claro, lógico. Y dice aquí, cerca de Arbela, en el año 331 antes de Cristo, al este de la confluencia de los ríos Tigris y Grabsab, pero sus fuerzas fueron derrotadas y se dieron a la huida. Vemos claramente que fueron derrotados ¿quiénes? Los persas. Y entonces sucedió y esto está en la historia. Por eso la Biblia se interpreta con la historia. Cuando usted interpreta la Biblia con la historia, todo le va a salir mejor. Las fabulosas riquezas del mayor imperio mundial estaban a disposición del joven genio militar, rey de 25 años. ¿Cuánto tenía Alejandro Magno? 25 años de edad. Después de esto, Alejandro prosiguió sus conquistas hacia el norte, hacia el este. Por el año 329 a.C. ya había tomado Maracanda, el Turquestán. 2 años más tarde invadió la parte noroeste de India. Quiso seguir con sus soldados, pero sus soldados ya cansados no siguieron. Y él volvió a Persia y Mesopotamia. En el mismo año, después, dice, al excederse en las bebidas alcohólicas, a Alejandro le gustaba mucho el licor. Él tenía una copa grande que le decía la copa de Hércules y él tomaba, se llenaba esa copa y se la tomaba. Y él decía que él era muy aguantador de licor. Y entonces, habiendo vivido en tanta guerra y todo esto de las bebidas alcohólicas, cayó enfermo también de fiebre intestinal de los pantanos, que le dio debido a todo esto y lo mató una fiebre intestinal, una cirrosis, y lo mató. Murió también como muy jovencito. ¿Eso le sucedió a quién? A Alejandro Magno. Entonces dice que o de una enfermedad similar. Entonces dice que la profecía dice que
Daniel 7:6, después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. Entonces dice que tenía 4 alas de ¿qué? De ave. Entonces, aunque el leopardo es un animal veloz, su agilidad natural, vamos a ver qué representan las 4 alas de ave. Aunque el leopardo es un animal veloz, su agilidad natural parece ser inadecuada para describir la asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro. La visión simbólica representa al animal con alas que se le añadían, no solo 2, sino 4 alas que denotaban una velocidad superlativa. El símbolo describe muy adecuadamente la velocidad fulmínea con que Alejandro y sus macedonios, en menos de una década, o sea, en menos de 10 años, dice, llegaron a adueñarse del mayor imperio que el mundo había conocido, No hay otro ejemplo en tiempos antiguos de movimientos tan rápidos y exitosos de un ejército tan grande. Entonces vemos que eso es lo que simbolizan las 4 alas de ave. O sea, los macedonios y Alejandro Magno tomaron el imperio y gobernaron el mundo, y este hombre era un hombre joven, y rápidamente en 10 años eran dueños de ¿qué? Era dueño del mundo. Entonces, dice que 4 cabezas, porque dice muy claramente, tenía en sus espaldas, tenía 4 alas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue a dominio. Vamos a mirar cuáles son estas 4 cabezas. Entonces miremos, dice la palabra del Señor en Daniel 8:8. Daniel 8:8 nos dice, y el macho cabrio se engrandeció sobremanera. Vemos que este es el reino de Grecia. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, Alejandro Magno, que murió de una intoxicación por bebidas alcohólicas y vive en los pantanos, hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno, dice, y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. O sea, los 4 cuernos vienen a los 4 reinos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dice el 8, 21 y 22 nos habla de que el macho cabrio es el rey de Grecia, o sea, Alejandro Magno. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Y en cuanto a los cuernos que fueron quebrados, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea que habían 4 generales. Y vamos a mirar esto, 4 cabezas. Evidentemente equivale a los 4 cuernos del macho cabrio, que representaba a los 4 reinos que después se redujeron a 3, que ocuparían el territorio conquistado fugazmente por Alejandro. ¿Por quién? Por Alejandro. Alejandro no había dejado arreglado, como él estaba tan joven, no pensó que iba a morir tan joven, no había arreglado quién iba a sucederlo en el ¿qué? En el trono. Entonces, sin embargo, durante algunos años, los generales macedonios, para conservar en teoría, sino en realidad, a el vasto imperio, que Alejandro murió sin arreglar la sucesión de su trono, entonces estos 4 generales se dividieron el imperio. ¿Quién eran estos 4 generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ustedes lo pueden averiguar en la historia y ahí está. Estos 4 generales griegos se dividieron en el imperio ¿qué? Romano. Vamos a ver cómo se lo dividieron. Entonces, Lisímaco tenía, Casandro dominaba Macedonia con soberanía nominal sobre Grecia. Lisímaco tenía Tracia y una gran parte de Asia Menor, y Seleuco poseía la mayor parte de lo que había sido el imperio persa, parte del Asia Menor, el norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Esto era ¿de quién? De los 4 generales. Unos 20 años después de la división, de los 4 se redujeron a 3, porque Lisímaco fue eliminado en gran parte de su territorio, fue tomado por el imperio seleucida,
parte fue invadida por los galos o se desintegró en pequeños estados independientes. Entonces vemos que así sucedieron estos tres imperios. Ahora vamos a mirar lo que es el imperio, el siguiente imperio, que vienen a ser Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos no los vamos a estudiar hoy, los vamos a dejar para el próximo, también como pasó con los 10 dedos de los pies. Entonces vamos a mirar a esta bestia. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 19, dice de la siguiente manera. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro y unas uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Entonces, quizá no había en la naturaleza ninguna similitud con la cual designar a esta ¿qué? Bestia horrible, puesto que no se hace ninguna comparación como en el caso de las tres primeras bestias. Sin embargo, no debería haber duda de que representa al mismo poder que está simbolizado en la imagen de Daniel, capítulo 2, versículo 40, donde dice, y el cuarto reino será un fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y quebrantará todo. Entonces, ¿cuál es el siguiente reino que seguía del reino de los medos y los persas, del reino griego de Alejandro Magno, que fue dividido entre los 4 generales? El imperio ¿qué? Romano, por las piernas de hierro de la gran imagen. La historia enseña claramente que el poder mundial que siguió al tercer imperio de esta profecía fue ¿quién? Roma. Entonces, Roma. Sin embargo, la transición fue gradual, de manera que es imposible el momento del cambio. Hacia el año 200 antes de Cristo, cuando Cartago ya no era más rival, Roma era dueña del Mediterráneo occidental y había comenzado a relacionarse con el Oriente, donde allí en adelante también llegaría a dominar. O sea, vemos claramente que Roma era dueña del Mediterráneo occidental y había comenzado a relacionarse con el Oriente, donde de allí en adelante también llegaría a dominar. O sea, comenzó a dominar a todos estos 4 generales que que quedaron ¿de quién? Del Imperio griego. Entonces, en el 197 antes de Cristo, Roma derrotó a Macedonia y puso a los estados griegos bajo su protección. En el año 190 antes de Cristo, Roma derrotó a Antíoco III, esto está en la historia, y tomó el territorio seleucida por el este hasta los montes del Tauro. O sea, eso fue, así fue ascendiendo ¿qué? Roma, y comenzó a formarse un imperio. En el año 168 antes de Cristo, en la batalla de Pydna, Roma acabó con la monarquía de Macedonia, dividiéndola en 4 confederaciones. O sea, Roma era así, dividía, Roma acababa, Roma destruía, Roma era tremenda. En el año 4, haciendo que abandonara la idea, y quiso, en ese mismo año, reprendió a Antíoco IV, haciendo que abandonara la idea de conquistar Egipto. O sea, Antíoco IV quería conquistar Egipto, pero Roma no se lo impidió. Le digo, usted no va a entrar allá, eso es ya de nosotros. Entonces, en el año 146 a.C., Roma se anexó Macedonia como provincia y puso la mayor parte de las ciudades griegas bajo el gobernador de Macedonia. Si la dominación del cercano oriente se computa desde la fecha en que los monarcas de los 3 reinos helenísticos fueron eliminados por el poder romano, puede considerarse el año 168 como el primer paso de ese proceso. O sea, en el año 168 surge Roma y ya tenía todo dominado, aunque no los había derrotado totalmente, pero ya los tenía
dominados, ya los tenía divididos, ya los tenía, o sea, Roma le dividió todo esto y lo formó en estados a todos estos imperios que quedaron los 4 generales, luego quedaron 3 y a ellos los fue absorbiendo hasta que ya los designó y quedaron por fuera. Entonces dice, algunos historiadores hacen resaltar el año 168 a.C., porque ya para este tiempo Roma había conquistado Macedonia y había salvado a Egipto de caer en manos del reino seleucida. Al prohibir la invasión de Antíoco IV, esto demostraría que Roma virtualmente dominaba los 3 reinos, aunque no había conquistado más que uno de ellos. Entonces vemos que, pero ya los dominaba, o sea, como lo teníamos entendido. O sea, cuando un reino entraba y subyugaba a los otros se hacían sus vasallos y ya, con eso ya no podían más que hacer más. Entonces dice que esta bestia tenía unos dientes grandes de hierro. Los enormes dientes metálicos también hablan de la crueldad. O sea, Roma era cruel y fuerza, la crueldad y fuerza ¿de quién? De Roma. Así como el animal desgarraba y devoraba a sus presas, con esos colmillos monstruosos, así Roma devoraba a las naciones y pueblos. En sus conquistas, algunas veces destruía ciudades enteras, como en el caso de Corintio, en el año 146 a.C. Otras veces, reinos tales como Macedonia y los dominios seleucidas, los que eran divididos y convertidos en provincias, los esclavizaba. Roma era tremenda. Eso hacía de estas personas y los hacía como esclavos. Entonces dice que las obras y las formaba y los dividía y los formaba ¿en qué? En provincias. Las sobras hollaba, o sea, ¿qué simboliza las sobras hollaba? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Roma destruía o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes, los vendía como esclavos. En la intensidad de su poder destructora, Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado hacia el mundo. Entonces, por eso vemos estas 4 grandes bestias y estos símbolos. No los interpretamos todos, pero algunos. Y que mirábamos verdaderamente que estos reinos pasaron y estos reinos subieron. Y entonces la palabra de Dios dice muy claramente que Daniel quería mirar acerca de la bestia. Y dice, y así mismo dice, y entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Ya vimos qué es esa 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras. ¿Por qué era tan diferente? ¿Por qué? Porque dividía, formaba las en provincias, era tremenda esta bestia, de dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de otro que había salido de los cuales había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Ya vemos que este 4º reino, cómo destruyó la tierra y cómo la destruyó y cómo dominó a los reinos macedonios que habían quedado del imperio griego y los subyugó. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino, o sea, del imperio romano, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos a tiempos y la mitad y medio tiempo. Entonces vamos a continuar ese estudio para el próximo tema que vamos a subir. Como recordando, este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina. Aquí estamos presentando la sana doctrina, estamos presentando el mensaje de Daniel en referente a las bestias. Escríbase en el canal, denle un like si les gustó este tema, compartan estos temas, denlos a conocer, llevémoslos, y para el próximo programa vamos a estudiar los 10 cuernos. Los 10 cuernos, y vamos a estudiar
el cuerno pequeño, el que salió de la Roma dividida en el año 476. Ahí vamos a tener también parte de lo que estudiamos en Daniel, en la parte del barro y el hierro que no se mezclarían. Entonces vemos claramente todo esto tiene que ver con la historia de la humanidad, tiene que ver con que Cristo nos manda el mensaje para que nosotros podamos verdaderamente llevar un mensaje claro, un mensaje oportuno, para que usted, querido amigo y hermano que me escucha, pueda conocer la historia y pueda conocer el tiempo en el cual estamos, para que vamos a llegar allá y para saber qué es lo que nos falta y que debemos de prepararnos para que cuando Cristo venga y aparezcan las nubes del cielo, podamos irnos con Él a morar en las moradas celestiales, porque para eso son estos temas, para que nos preparemos para el reino de los cielos, para que nos salgamos del pecado, no vivamos más en el pecado, renunciemos al pecado y creamos en Cristo y creamos en su segunda venida. Él vino en su primera venida a morir en una cruz, pues en su segunda venida vendrá a llevarnos al reino celestial. Y todos los que nos hayamos preparado y hayamos estudiado la Biblia y nos hayamos preparado con estas profecías y hayamos preparado un pueblo, estaremos con Cristo orando por toda la eternidad. Entonces, que Dios los bendiga y que cada día estos temas van a ser presentados y que Dios los siga bendiciendo y que cada día ustedes se preparen. Antes de terminar este tema, vamos a hacer una oración y, como le digo, compartan, denle, escríbanse en el canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Gracias por este tema maravilloso que nos has dado. Nos has bendecido con este tema, nos has dado, Señor, otro complemento más de la historia de estos 4 reinos que existieron, y que cuando algo en la Biblia aparece 2 veces es porque es muy importante y es necesario estudiarlo y es necesario meditarlo de manera de que lo podamos comprender y que cada día, Señor, podamos estar más preparados y listos para cuando tú parezcas en la luz del cielo, podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a todos los que van a escuchar este tema, en sus hogares, en sus familias. Provéeles, Padre misericordioso, de sabiduría y entendimiento, discernimiento e interpretación de tu palabra para que puedan entender este tema y que cada día se puedan preparar. Te lo pedimos todo rogándote el perdón de sus pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.